Muy buenas tardes, tengan todos ustedes. Es un privilegio estar en la Academia Mexicana de Derecho Juan Velázquez, su servidor como presidente nacional, y hoy teniendo un extraordinario jurista de nuestra región, el doctor Javier Llobet Rodríguez de Costa Rica, a quien le damos la bienvenida y le avanzamos que por reunión plenaria ha sido designado miembro honorario de la Academia orgullosamente. Bueno, muchísimas gracias. Un gran honor para mí y muy contento de poder participar, aunque sea de manera virtual, bueno, poder tener contacto con todos ustedes, sí. Qué bueno en este gran Congreso Internacional de Derecho Procesal que hemos reconocido al expresidente del Tribunal Constitucional Plurinacional de Bolivia, Petronio Flores, y al magistrado, miembro de la Academia Mexicana de Derecho, presidente del capítulo Guerrero, Jesús Martínez, y hoy teniendo al doctor Javier Llobet Rodríguez, quien es catedrático emérito de la Universidad de Costa Rica, doctor, máster y doctor en Derecho por la Universidad de Friburgo en Brisbane, en Alemania, exdirector de posgrados en Derecho y exdirector del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad de Costa Rica, una de las más prestigiosas universidades, no de Centroamérica, sino de nuestra América Latina, una extraordinaria universidad que he tenido un contacto muy directo y me ha tocado participar en ella. Mis respetos. Miembro del Consejo Científico del Centro de Estudios Latinoamericanos de Derecho Penal y Procesal Penal de la Universidad de Gotinga, Alemania, miembro del Instituto Iberoamericano de Derecho Procesal, fue magistrado, que en México es ministro suplente de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia de Costa Rica, también una muy prestigiosa corte, ex juez del antiguo Tribunal de Casación Penal en Costa Rica, autor de 34 libros como autor y 6 como compilador, publicados en Alemania, en España, en Brasil, en Perú, en Bolivia, El Salvador, en Honduras, en Costa Rica, y ya lo vamos a invitar a que participe en un colectivo precisamente con motivo de este congreso en México. Autor de más de 120 artículos publicados en revistas y libros colectivos. Actualmente es consultor internacional en cursos de capacitación del MP de Honduras, organizado por el mismo MP de Honduras y la NCSC, con el auspicio de la Embajada de Estados Unidos de América en Honduras, un miembro honorario orgullosamente de la Academia Mexicana de Derecho. Y hoy tocaremos un tema muy interesante, porque recordar que gran parte de este proceso de cambio que inicia en 2008 en México a nivel constitucional en cuanto al proceso penal, mucho tiene que ver con lo que se desarrolló y se ha venido desarrollando en Costa Rica, y hoy con el tema el proceso penal en Costa Rica. Doctor Javier Llobet Rodríguez, bienvenido y adelante, por favor. Bueno, muchas gracias. Bueno, para mí es un gran honor, bueno, esa designación, el poder participar con ustedes el día de hoy. Bueno, voy a hablar del derecho procesal penal costarricense y voy a tratar de hacerlo también desde el punto de vista histórico para llegar a la época actual. Si Costa Rica logra su independencia de España en 1821, ¿sí? Por esa época también tratamos de anexarnos al imperio de Iturbide en México, e incluso Claro. hubo hasta una guerra para acá interna en Costa Rica en que se discutía eso sin saber que ya había caído el imperio de Iturbide en México. Declara al final de cuentas su independencia de Centroamérica en 1840, aunque de hecho existía esta independencia. Desde la independencia de España se llegan a aprobar constituciones de Costa Rica y de Centroamérica en general que regularon garantías ante la justicia penal bajo la influencia de las declaraciones francesas y norteamericanas y norteamericana, bueno, la declaración también de independencia de los Estados Unidos y la Constitución de Cádiz. En 1843 eh, eh, se aprueba un Código General de Carrillo que hasta ese entonces regía en materia procesal la legislación española, incluso las constituciones. Paradójicamente, las constituciones de Costa Rica remitían a la legislación española. ¿Sí? Se aprobó un código general que regulaba diferentes materias. Se trataba de un código con caracteres inquisitivos que rigió hasta 1906. El aspecto más relevante con respecto a ese periodo de 1843 y 1906 es que entre 1873 y 1903 rigió el jurado con todo un procedimiento, un tribunal de jurado para juzgar determinados delitos. Ello
se estableció por medio de una ley de jurado con toda una normativa que fue sucedida después por otras dos leyes de jurado, una de 1887 y una de 1892. El jurado en realidad entró en descrédito después de una serie de absolutorias totalmente absurdas, las dos principales relacionadas entre sí, ¿sí? Una de 1883 y la otra de 1887. La de 1887 era el hijo del que había sido muerto sí, en 1883, que procuraba venganza en relación con el hecho que había quedado impune en 1883. Ambos terminaron en absolutorias. ¿Sí? Hubo, después de estas absolutorias y reformas, como indicaba, que trataron de salvar al jurado, pero al final de cuentas fue eliminado en 1903 y nunca fue restablecido. Todavía hay algunos países centroamericanos, sí, que mantienen el Tribunal del Jurado, como Nicaragua, o como por ejemplo también El Salvador. En el siglo XIX sí, hubo una gran inestabilidad política y numerosas constituciones que garantizaban las garantías ante la justicia penal, pero esas garantías no se plasmaron ¿sí? en la legislación procesal. ¿Sí? En el siglo XX se aprobó la Constitución del 17 de corta vigencia, en que después de esto se restableció la Constitución de 1871 y luego la Constitución que se la sustituyó fue la de 1948, sí, en el tema de la justicia penal muy similar a la de 1871. Sin embargo, eso no fue un obstáculo para que siguiera rigiendo, al final de cuentas, un procedimiento penal con rasgos inquisitivos unido a una práctica inquisitiva en la que en contra de lo establecido en la Constitución, pues se llegaba a aplicar la tortura. Eso quedó evidenciado con respecto en el llamado caso del crimen de Colima de Tibás, ocurrido en 1851. A principios de los años 60, el escritor Enrique Benavides publicó un libro, El crimen de Colima de Tibás, un error judicial, en que demostró precisamente la existencia de ese error judicial y la práctica de la tortura en ese caso. Se llegó a un consenso sobre ello en el país, motivando que el Poder Ejecutivo reconociera el error y dictara un indulto. Los hechos habían ocurrido en 1951. La sentencia era de 1951. La sentencia era de 1953. El gobierno indultó a dos de los condenados y ordenó la expulsión del país de un tercero de nacionalidad nicaragüense el 13 de marzo de 1968. Incluso se llegó a reformar el Código Procesal Penal estableciendo una causal de revisión en los casos en que la sentencia hubiera sido dictada con base en la tortura. Posteriormente, la Sala Tercera, en el voto 462-94 del 4 de noviembre del 94, reconoció los graves quebrantos que habían ocurrido en este caso y anuló la condenatoria. El otro caso de gran importancia durante la vigencia del Código de 1906, y es el caso conocido como el caso del crimen de la Basílica de Los Ángeles, en que se había asesinado un custodio de la Basílica y fue sustraída a la Virgen con sus joyas. ¿Sí? La Sala Tercera reconoció el error judicial en una sentencia de 1999. ¿Sí? Era un caso que había ocurrido en 1950 y la sentencia se había dictado en 1955. ¿Sí? Fue condenado con base en un grave quebranto al debido proceso. José León Sánchez, que luego se convirtió en un escritor muy galardonado y doctor honoris causa por la Universidad Autónoma de México. México lo adoptó durante muchos años y le concedió además el premio Nelson Mandela. Su principal libro, La isla de los hombres solos, narra los quebrantos en el penal de San Lucas y se convirtió en un bestseller con 3 millones de ejemplares vendidos y que dio lugar a una exitosa película mexicana con grandes actores. José León Sánchez, quien fue mi amigo y también, bueno, estuve también evacuando una serie de consultas de él en la última etapa de su vida, recientemente falleció. Siempre estuvo angustiado, ¿sí? Por la discriminación sufrida a raíz de esa condena injusta, sin que pudiera obtener una indemnización por los quebrantos de que fue objeto.
El reconocimiento del error judicial en el caso de Colima de Tibás fue importante, ya que creó conciencia, como decía, de que debía reformarse la legislación procesal penal y como consecuencia de eso se emprendieron acciones sobre ello. Hay que indicarse que el mismo José León Sánchez contribuyó a través de estudios particulares y sus publicaciones mientras estaba preso en periódicos a que se reconociera ese error judicial. Y estuvo también detrás de la resolución de la Sala Tercera, que anuló esa condenatoria y después llegó a publicar un libro sobre el crimen de Colima de Tibás. En el ámbito latinoamericano, en general, regían códigos de caracteres inquisitivos que no regulaban el juicio oral y público y que llevaban una gran cantidad de presos en prisión preventiva. El Instituto Iberoamericano de Derecho Procesal emprendió esfuerzos para fomentar la reforma procesal en Latinoamérica y redactar un código modelo. Hay que recordar que en materia penal, los principales penalistas latinoamericanos, entre 1963 y 1970, se estuvieron reuniendo para elaborar un código penal tipo en parte general que estuvo terminada en 1970. En materia procesal penal, en las quintas jornadas iberoamericanas de derecho procesal celebradas en Bogotá, se aprobaron unas bases fundamentales para la legislación procesal penal de España y Latinoamérica, elaboradas por los argentinos Alfredo Vélez Mariconde y Jorge Claría Olmedo. Se trataba de unos principios generales que estaban inspirados en los códigos de la provincia de Córdoba, Argentina, de 1940 y 1969. En esas jornadas, Niceto Alcalá Zamora proclamó que el Código de Córdoba era el mejor de Latinoamérica y uno de los mejores del mundo. La provincia de Córdoba tenía desde 1940 un código procesal penal que se califica como mixto, con una instrucción a cargo de un juez de instrucción y un juicio oral y público con inmediación, oralidad y publicidad. El código cordobés había sido adoptado por algunas provincias argentinas, había sido elaborado por Alfredo Vélez Mariconde. En su primera versión colaboró Sebastián Soler. Alfredo Vélez Mariconde se le podía considerar sí, el mejor procesalista penal latinoamericano. Por eso no es extraño que al emprenderse la reforma al Código Procesal Penal de Costa Rica, se decidiera seguir como modelo el Código de Córdoba. Incluso Alfredo Vélez Mariconde visitó en 2 ocasiones Costa Rica, aunque murió en 1972, antes de que se aprobara el Código de Costa Rica, que sucedió en 1973 y entró en vigencia en 1975. El Código Procesal Penal aprobado en Costa Rica se aprobó en un momento en que se quería reformar el sistema penal, prueba de lo cual había sido la aprobación del nuevo Código Penal en 1970, que siguió en su parte general al Código Penal tipo para Latinoamérica. Igualmente se emprendió una reforma al sistema penitenciario ante los graves problemas de violencia que se estaban presentando en las cárceles. El nuevo código estableció la instrucción formal a cargo del juez de instrucción. En delitos menores, investigaba por un periodo de tiempo el Ministerio Público a través de la instrucción sumaria. Reguló el principio de legalidad en el ejercicio de la acción penal sin excepciones. Se estableció el monopolio de la acción penal en el Ministerio Público, de modo que la víctima no tenía participación en esta, salvo en delitos de acción privada. La víctima, en calidad de damnificado, podía ejercer en el proceso penal la acción civil resarcitoria. Se reguló el juicio oral y público con vigencia de los principios de inmediación, oralidad y publicidad, aunque conforme al sistema mixto que se siguió, se mantuvo el principio de investigación autónoma al juzgador, de modo que los jueces podrían participar en el interrogatorio y además de manera oficiosa ordenar prueba para mejor proveer. En cuanto al recurso, solamente se reguló el recurso de casación en contra de la sentencia del juicio oral, recurso que era aplicado de una manera muy formalista y solamente se podía interponer en el caso del imputado dependiendo del monto de la pena impuesta, o sea, no tenía un derecho a recurrir en todos los casos. Dentro de los aspectos novedosos del Código Procesal Penal de 1973, se encuentra que ubicó institucionalmente al Ministerio Público y a la Policía Judicial como parte del Poder Judicial, que eran los reclamos que formulaba Alfredo Vélez Mariconde. Poco después de la aprobación del Código Procesal Penal, poco antes más bien, se había creado la Defensa Pública, ubicándola en el Poder Judicial. Hoy día la legislación actual mantiene la ubicación del Ministerio Público, la Policía Judicial, la Defensa Pública
como parte del Poder Judicial. También, sí, los órganos, un tema actual en México, los órganos también que rinden dictámenes periciales se ubican también dentro del Poder Judicial y en este caso dentro de la Policía Judicial, lo que ha sido también objeto de discusiones. Se mantuvo una regulación amplia de la prisión preventiva. En 1983, y la NUT publicó una investigación titulada Los presos sin condena en América Latina. En la misma se demostraba la problemática de la regulación de la prisión preventiva en Latinoamérica y el alto porcentaje de presos en prisión preventiva. Aproximadamente 2/3 partes de los presos en Latinoamérica se encontraban en prisión preventiva. El país de Latinoamérica que tenía el menor porcentaje de presos en prisión preventiva era Costa Rica, con un 47%, que de todas maneras era un porcentaje altísimo. Como una expresión que usó algún político en Costa Rica, éramos los menos malos de todos. Hay un político que dijo que votaron por él porque era el menos malo. Como El Salvador Código Dalí. Procesal Penal de 1973 fue objeto de diversas reformas. La más trascendental que influyó en la aplicación de dicho código fue la creación de la Sala Constitucional en 1989. Declaró algunos artículos del Código Procesal Penal como inconstitucionales, incluyendo las limitaciones para interponer un recurso de casación de acuerdo con el monto del agravio. Resolvió en 1990 que el recurso de casación podía garantizar el derecho a recurrir establecido en la Convención Americana de Derechos Humanos, siempre que fuera interpretado y aplicado sin un rigor formalista. Ese era un tema objeto de discusiones. Acordémonos, sí, que la convención entra en vigencia a finales de los años 70, sí, con posterioridad a la aprobación del Código Procesal Penal de Costa Rica. Pero era un tema de objeto de discusión en general en Latinoamérica sobre cómo debía regularse. El Código de 1973 fue objeto de diversas reformas, como les indicaba. Entre esas, como les indicaba, la más importante fue esta relativa a la Sala Constitucional, también reformas, digamos, en relación con la prisión preventiva. La Sala Constitucional, ¿sí? Durante los primeros años de vigencia, hizo que la Constitución y los instrumentos internacionales de derechos humanos llegaran a tener aplicación directa por parte de los tribunales. Estableció que los instrumentos internacionales de derechos humanos tienen incluso un carácter supraconstitucional. Sí, claro, se reguló un sistema de control de, digamos, de convencionalidad, si quieren decir, sí. Concentrado, ¿sí? Pero la Sala Constitucional llegó a aplicar por primera vez, sí, la Convención Americana de forma directa. Llegó a declarar con lugar, durante los primeros años de vigencia, muchísimos recursos de habeas corpus que incidieron favorablemente en una drástica disminución del porcentaje de presos en prisión preventiva, que llegó a situarse en algún momento alrededor del 15%. ¿Sí? A ello contribuyó una reforma legal aprobada en 1994, que modificó la regulación de la prisión preventiva, abandonando las presunciones legales de fuga y de obstaculización, aunque mantuvo la causal de peligro de reiteración y estableció plazos para la prisión preventiva. Esta reforma sí estuvo inspirada en el proyecto de Código Procesal Penal Modelo para Iberoamérica en 1988, aunque a diferencia de este se contempló el peligro de reiteración delictiva. En Latinoamérica, mientras tanto, se habían continuado los esfuerzos para la reforma procesal por el Instituto Iberoamericano de Derecho Procesal, que dieron lugar al proyecto de 1988, el proyecto de Código Modelo, cuyo principal redactor fue el argentino Julio Mayer. Se pretendía revertir la problemática de la prisión preventiva revelada en la investigación del ILANUD. Igualmente se partía de que la mayoría de los países latinoamericanos mantenían códigos de procedimiento penal con caracteres predominantemente inquisitivos que favorecían el quebranto de los derechos humanos. El proyecto de Código Procesal Penal para Iberoamérica eliminaba al juez de instrucción, estableciendo la investigación preparatoria a cargo del Ministerio Público, requiriendo que para la injerencia de determinados derechos fundamentales se lograra la autorización del juez de esa etapa. Reguló también la prueba anticipada que sería recibida por el juez con participación de la defensa. Se estableció la etapa intermedia. Se favorecieron los criterios de oportunidad reglados como excepción al principio de legalidad.
se reguló la suspensión del procedimiento a prueba, se le dio cierta participación a la víctima como coadyuvante en el ejercicio de la acción penal, se prohibió que el juicio oral se realizara en forma contradictoria, con vigencia de los principios de oralidad, inmediación, publicidad y contradictorio, limitándose la incorporación de la prueba testimonial recibida en la investigación preparatoria, salvo los casos de prueba anticipada. En el juicio oral se reguló como excepcional la investigación del juez en relación con la verdad, la investigación oficiosa. No se eliminó la posibilidad de interrogar ni ordenar prueba para mejor proveer, aunque se enfatizaba el carácter excepcional de todo esto. Lo que hace, con todo eso, hace que no podamos catalogar este código propiamente como acusatorio. Eso es importante porque usualmente en nuestros países hablamos de cuando instauramos el código acusatorio, muchos de estos son códigos muy similares en esta regulación al código modelo para Iberoamérica. El código modelo reguló solamente un recurso de casación en contra de la sentencia condenatoria. Por otro lado, reguló el procedimiento abreviado bajo la influencia del plea bargaining norteamericano, pero solamente se podía aplicar con penas no mayores de 2 años. Importante fue la regulación de la prisión preventiva, en que solamente se autorizaron las causales de peligro concreto de fuga y peligro concreto de obstaculización. Se hizo un amplio catálogo de alternativas a la prisión preventiva y se establecieron plazos máximos de duración de la prisión preventiva. El Código Modelo sirvió para la reforma procesal penal latinoamericana, especialmente en la década de los 90, que empezó con el Código de Guatemala de 1992, el más fiel al Código Modelo. Costa Rica no quería quedarse atrás en el proceso de reforma y bajo la asesoría de Julio Maya y de Alberto Binder, aprobó el Código Procesal Penal de 1996, que entró en vigencia en 1998. Costa Rica en ese momento había logrado una gran madurez en el derecho procesal penal, junto con los profesores argentinos de las provincias que había implementado el juicio oral, y con ellos lideró a través de diversos funcionarios judiciales el asesoramiento en la reforma procesal penal. Allá en México tenemos a José Daniel Hidalgo, un amigo nuestro, bueno, que vivió todo este proceso de reforma. No, y a Daniel González. Y Daniel González, sí, Daniel González, mi profesor y mi maestro. Sí, Daniel González. Un honorario y hicimos varias cosas juntos, también como usted, un referente. Sí, Daniel González, como decía, un gran amigo mío y también el máximo impulsor también de la reforma procesal penal en Costa Rica y también muy cercano a Julio Maya y Alberto Binder, que también hicieron fácil esta colaboración de parte de estos. Al igual que al aprobarse el código en 1973, al aprobarse el código del 96, se pretendía una reforma integral de la legislación penal a través no solo de la aprobación del Código Procesal Penal, sino de un nuevo Código Penal, que al final de cuentas nunca ha llegado a ser aprobado, y una ley de justicia penal juvenil aprobada en 1996. En el caso de la reforma procesal penal en Centroamérica, al final de cuentas llegamos a tener códigos muy similares. El Salvador aprobó un Código Procesal Penal en el 96, en vigencia en el 98, reformado en el 2009. Costa Rica aprobó el código en el 96 y entró en vigencia en el 98. Guatemala en el 92 y entró en vigencia en el 94. Honduras en el 98 y entró en vigencia en el 2002. Panamá en el 2008 y entró en vigencia en el 2009. En el caso de Nicaragua, sí, el código se aprobó en el 2001, pero se distanció un tanto del código para Iberoamérica, aunque recibió alguna influencia de este. El código de Costa Rica se inspiró en el código modelo para Iberoamérica y por eso ya he señalado las características principales del código modelo y no las voy a repetir en relación con respecto al código de Costa Rica, sino simplemente quiero mencionar algunos aspectos específicos, digamos, relacionados con Costa Rica. En primero, con respecto a lo que a veces se llama las soluciones alternativas. El Código Procesal Penal de Costa Rica fue más amplio que el Código Procesal Penal modelo, ya que previó también la conciliación y la reparación integral del daño, con diferentes requisitos y inspirados en una misma línea político-criminal, y que tenían una línea político-criminal similar a la suspensión del procedimiento a prueba.
tanto la conciliación como la reparación integral del daño. En lo atinente a la prisión preventiva se previó inicialmente solo el peligro concreto de fuga y el peligro concreto de obstaculización, pero a diferencia del Código Modelo, se contempló también el peligro concreto de reiteración, luego el peligro concreto también para la víctima, y después se han dado otras causales nuevas a las que haré referencia después. El procedimiento abreviado fue previsto con una total amplitud, ya que se previó en todos los supuestos. Se puede imponer hasta la pena máxima de prisión a través de un procedimiento abreviado. ¿Sí? Se supone que la pena máxima en Costa Rica es de 50 años y en algún caso se llegó a aplicar 45 años. Entre los aspectos del Código Procesal Penal Modelo para Iberoamérica estaba el darle mayor participación a la víctima. El Código Procesal Penal de Costa Rica fue mucho más amplio que eso y le llegó a otorgar a la víctima el derecho a participar como querellante de manera autónoma, ¿sí?, en el ejercicio de la acción penal. Por otro lado, en 2010 se ampliaron los derechos de la víctima, que ya se regulaban en el código original, tratando de proteger mejor el derecho a ser escuchada, a participar en el proceso penal y a protegerla también frente a una revictimización. Se reguló además la protección procesal y extraprocesal de testigos, incluyendo los testigos anónimos, que no dejan de ser problemáticos o que son problemáticos desde la perspectiva del derecho de defensa. Claro. La Sala Constitucional Costarricense en 2010, sin embargo, resolvió que el anonimato del testigo no puede mantenerse en el juicio oral. Al final de cuentas, sí admitió los testigos anónimos, pero estableció una restricción importante porque la reforma mantenía ese anonimato en el juicio oral y señaló que no se podía mantener en el juicio oral. Desde esta perspectiva puede decirse que fue más restrictiva que la Corte Interamericana de Derechos Humanos, si lo comparamos con los supuestos señalados en el caso Norín Catrimán versus Chile de 29 de mayo de 2014, en que se inspiró, sí, en la forma, digamos, en que ha resuelto el Tribunal Europeo de Derechos Humanos con respecto a los testigos anónimos. Costa Rica sufrió un fuerte cuestionamiento al sistema procesal. Y al final de cuentas, no solo Costa Rica, sino en general los códigos latinoamericanos, como lo hizo ver en un voto separado el profesor mexicano Sergio García Ramírez. ¿Sí? Un fuerte cuestionamiento a través de la sentencia del caso Herrera Ulloa en contra de Costa Rica, dictada el 2 de julio de 2004 por la Corte Interamericana, que dispuso que el recurso de casación costarricense no garantizaba el derecho a recurrir la sentencia condenatoria establecida en la Convención Americana de Derechos Humanos y dispuso, sí, a diferencia de lo que ha dispuesto en otros casos, una orden concreta. Costa Rica debía reformar el sistema de recursos. Eso era importante, digamos, porque al final de cuentas el modelo costarricense de recurso en contra de la condenatoria a través de la casación penal era en general el que se había seguido o el que se siguió y todavía se mantiene en muchos países latinoamericanos con base en el código modelo. Y hay que decir, sí, que en Costa Rica se había producido una cierta desformalización del recurso de casación desde la resolución de 1992, cierta, digo yo, desformalización desde la sentencia de la Sala Constitucional de 1990. El código modelo sí no había contemplado sí el recurso de casación, entre otras cosas por las dificultades que se consideraba que implementaba regular un recurso de apelación en contra del juicio oral con vigencia de la inmediación. En Costa Rica sí que se cayó un gran desconcierto, decía, bueno, ¿qué es lo que quiere la Corte Interamericana de Derechos Humanos? ¿Sí? Porque la Corte Interamericana decía, se requiere un recurso sencillo, eficaz, sin grandes formalidades y que permite una revisión integral de la sentencia. Decía, bueno, pero ¿qué quiere decir la Corte con una revisión integral de la sentencia? Querrá decir que se requiere regular un recurso de apelación. Bueno, ¿y cómo puede regularse un recurso de apelación? Que era gran parte de las discusiones que se habían suscitado con el código modelo para Iberoamérica. Primero se aprobó en 2006 para tratar de satisfacer
lo pedido por la Corte Interamericana, la ley de apertura de la casación penal, que desformalizaba el recurso de casación penal. Ya de hecho se había desformalizado desde la sentencia, ¿sí? Con una gran participación del profesor Daniel González en esta desformalización del recurso de casación, ¿sí? Luego, bueno, se mantenía así un recurso de casación, pero un recurso de casación desformalizado, ¿sí? Y solo de una manera muy excepcional se permitía eh, aportar nueva prueba, pero de manera muy excepcional. Lo normal era mantener ese carácter fiscalizador del recurso, ¿sí? La Corte Interamericana, bueno, señaló en diversos fallos, sí, ha señalado, sí, que no se requiere una repetición del juicio, sí, pero una de las grandes discusiones es si se requería un recurso de carácter renovador o simplemente fiscalizador, y una de las discusiones a veces si a través de una grabación del debate se puede garantizar el principio de inmediación de manera suficiente y también ese control de, por la vía del recurso. ¿Sí? Lo cierto es que Costa Rica se partió de un recurso fiscalizador con la reforma de la ley de la apertura y la casación penal. Luego en 2009 se aprobó una ley llamada, esa llamada es importante, Ley de Creación del Recurso de Apelación de Sentencias. ¿Sí? Claro, digo llamada porque al final de cuentas un recurso de apelación propiamente dicho implica un carácter renovador que permita la revaloración de la prueba, mientras que un recurso como el de casación, por ejemplo, es un recurso fiscalizador en donde el principal reclamo es el de falta de fundamentación. Y digo llamada ley de creación del recurso de apelación, ya que al final de cuentas en la práctica pues se siguió aplicando de manera similar a como se aplicaba, digamos, el control de la casación, ampliando un tanto, digamos, el control de lo revisable, pero manteniendo un recurso de carácter fiscalizador en que lo fundamental es el control de la falta de fundamentación de la sentencia. Hay que decir, sí, que para ese control, uno de los aspectos importantes que se han perfeccionado y se establecieron, pues era también sí, la grabación del debate, pero esa grabación del debate con caracteres fiscalizadores y no con caracteres renovadores de revaloración de la prueba. Bueno, no voy a entrar en mayores detalles, digamos, en relación con todos estos aspectos y la forma en que ha operado, digamos, simplemente decir, bueno, los recurrentes siguieron recurriendo de manera igual a como recurría, los tribunales siguieron resolviendo de manera similar, aunque hay que decir, sí, se amplió un tanto el control de el ámbito de lo revisable. Por ello, sí, aunque se denomine recurso de apelación, no es propiamente un recurso de apelación. Con todo, sí, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, por resolución, incluso poco después de aprobarse la ley de creación del recurso de apelación, decidió archivar el procedimiento de verificación de sentencia en Costa de Costa Rica, considerando que esta ley, que a través de esta ley Costa Rica cumplía con lo ordenado. Si la ley no era clara, digamos, hay que decir, si en algunas partes menciona que debe a través del recurso permitirse esa revisión integral de la sentencia, pero en algunos artículos se ve, digamos, ese carácter fiscalizador. Lo cierto es que la Corte decidió archivar esto y después, cuando se discutió tanto la reforma del 2006 como la reforma del 2009, en el caso Amrain versus Costa Rica, en la sentencia de ese caso, de 25 de abril de 2018, la Corte Interamericana de Derechos Humanos declaró sin lugar los reclamos en contra del derecho a recurrir la sentencia. Eso es importante, aunque no lo diga expresamente la Corte Interamericana de Derechos Humanos, eran reclamos en contra de sentencias en que el recurso había operado con carácter fiscalizador conforme a esas leyes y no con un carácter renovador
De esa manera podríamos decir, bueno, la Corte Interamericana al final de cuentas, igual que otros dicen, bueno, no importa, como lo decía el primer caso, cómo se denomina el recurso, debe ser lo suficientemente amplio para controlar, sí, la prueba y los hechos, lo digo en el caso Mohamed y otros, sí, con un carácter más o menos general, sí, pero no se requiere para ello un recurso de carácter renovador. La mayor repercusión de la sentencia del caso Herrera Ulloa lo tuvo la garantía del derecho a la imparcialidad del juzgador, ya que con posterioridad a la sentencia, en forma excepcional, se empezaron a declarar con lugar recursos por quebranto a la imparcialidad en que incurrió el tribunal de juicio a partir de la dirección del debate o de las intervenciones a preguntar en cuanto revelaran un prejuicio. ¿Sí? ¿Y cómo se demostraba esto? Fundamentalmente a través de la grabación del debate. ¿Sí? Yo he dicho, sí, en ocasiones el tribunal es parte de los problemas. Bueno, se mantiene la posibilidad del tribunal de interrogar lo que es propio de un sistema mixto, ¿sí? En Alemania se le llama incluso en ocasiones a esa posibilidad de interrogar, que Vélez Mariconde la llamaba de investigación autónoma del juzgador, el principio inquisitivo, contrapuesto así al principio acusatorio del interrogatorio que podríamos llamar cruzado, ¿sí? Pero cuando el tribunal interviene, tiene que manejarse con mucho cuidado, se manejan arenas movedizas, ya que una expresión mal hecha, una pregunta mal formulada, puede revelar un prejuicio y traerse abajo una sentencia. Eso motivó, sí, hay que decir excepcionalmente, porque se ha afirmado por parte de los tribunales, sí, bueno, en la ley se autoriza la posibilidad del tribunal de interrogar, sí, incluso de ordenar prueba para mejor proveer, pero excepcionalmente se empezaron a declarar quebrantos al principio de imparcialidad a través de la intervención de parte de los tribunales. También en algunos casos, hay que decir, a través de la grabación, se empezaron a declarar ciertos quebrantos al principio de inmediación por la desatención de los miembros del tribunal durante el juicio, ¿sí? Atendiendo llamadas, usando el teléfono celular, etcétera, entre otros aspectos, por no decir el caso extremo, ¿verdad?, de dormirse durante el desarrollo de un juicio oral. Les decía, bueno, no se ha negado sí esa posibilidad del tribunal de preguntar y todo eso y de ordenar prueba para mejor proveer, lo que hace que estos códigos, en cuanto se basan en el código modelo, no puedan ser catalogados propiamente como códigos acusatorios. ¿Sí? Tenemos que ver cómo los denominamos. Si un código mixto con tendencia acusatoria, ¿sí? Pero no con esa denominación que usualmente le damos, que en realidad envuelve un aspecto, digamos, de legitimación que hicimos cuando se instauró o cuando se reguló el juicio acusatorio en nuestro país. Por otro lado, y uno de los aspectos importantes y de discusiones, se ha admitido en Costa Rica, al igual que en España y al igual que en Alemania, la posibilidad de que el tribunal de juicio condene, no obstante la posibilidad de petición absolutoria del Ministerio Público, ni que no haya un acusador particular que sostenga la acusación. ¿Sí? Se ha admitido esto por parte de la Sala Constitucional, lo que es claro que va en contra del principio acusatorio y creo yo también de la imparcialidad, tal y como lo ha resuelto la Corte Suprema de Justicia de Argentina, sin votos separados, sino sin, en algún momento sin variaciones de jurisprudencia. Con el tiempo se han dado una serie de reformas legislativas regresivas, se limitó legalmente el criterio de oportunidad arreglado por insignificancia. De todas maneras, hay que afirmar que la política del Ministerio Público es no aplicar el criterio de oportunidad por insignificancia, no aplicarlo nunca, si hasta el punto de que una vez que lo aplicaron en un caso de una sustracción por una persona discapacitada de un queso en un supermercado, salió en el periódico que se había aplicado el criterio de oportunidad por parte del Ministerio Público. No lo aplica, es parte de la política del Ministerio Público, no lo aplica ni aún, ni siquiera en materia penal juvenil. Si en una investigación del 2011 se decía
la había aplicado en 11 casos de 5.000 en Costa Rica, en materia penal juvenil, que tendría que tener mucho más aplicación por las características de la justicia penal juvenil. En Costa Rica hay 15.000, con cerca de 49 casos en 2011. Pero la política del Ministerio Público no se aplica el criterio de oportunidad ni aún en pequeñas sustracciones, en sustracciones menores, si es que en Costa Rica se convirtió en delito cualquier sustracción luego de una reforma que se dio, que eliminó los mínimos también de las sustracciones en los tipos penales, ¿sí? Se ha limitado, sí, la posibilidad legal de las soluciones llamadas alternativas, la conciliación, la suspensión del procedimiento a prueba y la reparación integral del daño han sido objeto de diversas reformas, cada vez restringiéndolas más, ¿sí? En un inicio se tenía una gran expectativa de la aplicación de esos institutos, esa era la expectativa que tenía Daniel González, ¿sí? Pero esas expectativas fueron totalmente defraudadas, ¿sí? De modo que tal vez solamente un 3% de los asuntos se resuelven por medio de soluciones alternativas. En forma contradictoria con los límites legales a la aplicación de las soluciones alternativas, se aprobó la Ley de Justicia Restaurativa en 2018, con gran apoyo del Poder Judicial como política institucional del Poder Judicial, una política institucional desde el 2011, ¿sí? Aunque sin una base legal, ¿sí? Que la dio esta ley del 2018. Sin embargo, para aplicar esta ley, en los casos de las soluciones alternativas, hay que remitir a la regulación de estas soluciones alternativas, porque no amplió, digamos, la posibilidad de aplicar la ley de justicia restaurativa en supuestos en que no esté autorizada la suspensión del procedimiento, aprueba la conciliación o la reparación integral del daño que, como les decía, se había restringido considerablemente. En 2010 se reformó la prisión preventiva, previéndose nuevas causales que se unían a las existentes. Se previó el peligro presunto de reiteración delictiva en determinados delitos. Bueno, ya existía el peligro concreto, ahora el peligro presunto de reiteración delictiva. Bueno, no voy a entrar cómo es que la regulación de ese carácter presunto, la flagrancia como causal de prisión preventiva también en determinados delitos, fundamentalmente en delitos en contra de la propiedad, y también como causal se contempló la delincuencia organizada, con todos los problemas de definición de qué se entiende por delincuencia organizada. Se tratan todas estas causales que no se atienen a lo establecido por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, desde el caso Suárez Rosero, ¿sí? Y son múltiples las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Incluso en el caso Ambray versus Costa Rica se reiteró el criterio de la Corte Interamericana que solamente se autoriza en casos de peligro concreto, de fuga y peligro concreto de obstaculización, pero no se ha realizado ningún control de convencionalidad ni por la Sala Constitucional ni por parte de los tribunales. Bueno, y ahí de aquel juez que lo trate de realizar, hay que decirlo, porque puede ser objeto de un procedimiento disciplinario y de cuestionamientos en cuanto a su honorabilidad. Se reguló, al igual que en otros países latinoamericanos, el procedimiento expedito de flagrancia, con plazos cortísimos que puede implicar un quebranto del derecho de defensa. Se estima, sí, al menos que entre 2008 y 2014, 2016, esa fue una de las causas del aumento vertiginoso de la cantidad de privados de libertad por 100.000 habitantes que ha ocurrido en Costa Rica. Uno de los aspectos más preocupantes con respecto a Costa Rica es precisamente ese aumento vertiginoso que se produjo a partir de 2008, 2010, en la cantidad de privados de libertad por 100.000 habitantes, que lo ubica como uno de los países latinoamericanos con más privados de libertad por 100.000 habitantes. Costa Rica tenía 193 presos por 100.000 habitantes en el año 2000. Era algo parecido, creo que eran 186 al entrar en vigencia el Código Procesal Penal de 1996, y se creía que a través de las soluciones alternativas y de la regulación de la prisión preventiva iba a disminuir. Lo cierto es que se mantuvo más o menos estable durante algunos años, aumentando un poco. En el año 2000 tenía 193 presos por 100.000 habitantes. En 2008 llegó a la cantidad a 214.
en 2018 llegó hasta 395 presos por 100.000 habitantes, una cantidad astronómica y con un gran problema de hacinamiento carcelario. ¿Sí? En 2021 se fijó en 301, luego de un proceso de reubicación de presos en regímenes abiertos y ante grave problema de hacinamiento carcelario. También hay discusiones sobre por qué ha disminuido. El Estado de la Nación menciona, entre otras causas, sí, también que aunque no han disminuido las condenas, sí han disminuido sí, las condenas a pena privativa de libertad efectiva, sí, esa es una de las hipótesis que formula el Estado de la Nación, sí, pero el porcentaje o la cantidad de presos sin condena, la cantidad de presos perdón, por 100.000 habitantes, lo ubica como uno de los países latinoamericanos con más presos por 100.000 habitantes. ¿Sí? Esta disminución a 301 hizo que se eliminara así la situación de hacinamiento crítico que existía, de modo que la tasa de ocupación se fijó en 120.4 el 31 de agosto de 2021. Solamente se dice el hacinamiento crítico es a partir de los 120. Si Costa Rica llegó a estar a más de 140 en algún momento, el 31 de agosto de 2021 en 120,4. Usualmente en los últimos años, sí, el porcentaje de presos en prisión preventiva se había ubicado así en un 25%. ¿Sí? Aunque hay que decir que el 31 de agosto de 2021 se ubicó en un 19,9%. Sin embargo, en 2002, en que el porcentaje de presos sin condena se ubicaba en el 24%, la cantidad de presos en prisión preventiva por 100.000 habitantes era de 46, mientras que en 2021, con un porcentaje menos de presos en prisión preventiva, la cantidad de presos en prisión preventiva por 100.000 habitantes es de 59. ¿Sí? Al final de cuentas, podemos decir, y eso es lo que ha sucedido en muchos países latinoamericanos, ¿sí? En que ha disminuido en determinado momento sí, la cantidad de presos en prisión preventiva, pero ha aumentado la cantidad el porcentaje de presos en prisión preventiva, pero ha aumentado la cantidad de presos en prisión preventiva por 100.000 habitantes, lo que se ha disimulado, digamos, la cantidad de presos en prisión preventiva porque ha aumentado en mayor medida la cantidad de presos en prisión en general que la cantidad de presos en prisión preventiva. Pues eso es lo que se refleja en estas estadísticas de Costa Rica, ¿sí? En que con porcentaje menor con respecto al 2002, una cantidad mayor de presos en prisión preventiva. Hay más presos, al final de cuentas, en prisión preventiva en Costa Rica por 100.000 habitantes que hace 20 años. Para que comparemos, mientras Costa Rica en octubre de 2021 tenía 301 presos por 100.000 habitantes, México tenía en febrero de 2023 174 presos por 100.000 habitantes. Esto revela un nivel muchísimo más alto de encarcelamiento en Costa Rica que en México. En 2000 México tenía 156 presos por 100.000 habitantes, frente a los 193 presos por 100.000 habitantes que tenía Costa Rica. Todo ello revela que el aumento de presos por 100.000 habitantes en Costa Rica ha sido mucho más acelerado en Costa Rica que lo que ha ocurrido con respecto a México, ¿sí? En que veíamos entonces cómo había aumentado de 156 a 174 en ese periodo. En el caso de México, el porcentaje de presos en prisión preventiva el 28 de febrero de 2023 era el 40,2%, un porcentaje elevadísimo de presos en prisión preventiva, frente al 19,9% de Costa Rica el 31 de agosto de 2021. Aunque Costa Rica tiene un nivel mucho menor de presos un porcentaje de presos mucho menor de presos en prisión preventiva. Hay que decir
que México tiene un porcentaje mayor de presos en prisión preventiva por 100.000 habitantes que Costa Rica, con un porcentaje en casos de México. Hay que decir, en México, el nivel de presos en prisión preventiva era de 70, en Costa Rica de 59. Claro, Costa Rica con el 19,9% de presos en prisión preventiva y México con el 40,2% de presos en prisión preventiva. El porcentaje de presos en prisión preventiva como el mexicano revela así problemas del sistema penal. Puede revelar una facilidad para el dictado de la prisión preventiva, que luego no llega a una condenatoria. Puede también revelar una larga duración de los procesos penales. Un gran porcentaje de condenados por 100.000 habitantes, como el caso de Costa Rica, revela no solamente un endurecimiento del sistema penal en cuanto al aumento de las penas legales e impuestas, de las penas previstas legalmente y las impuestas judicialmente, sino también un retroceso en el sistema de garantías. Se suma a ello también el aceleramiento del proceso penal para el dictado de condenas rápidas, como ha ocurrido con el procedimiento de flagrancia costarricenses. En algún momento, sí, al menos les decía, hasta el 2000, el aumento vertiginoso de la cantidad de presos por 100.000 habitantes en Costa Rica era atribuido en gran parte por el Estado de la Nación a el aumento de las condenas como consecuencia de la instauración de procedimientos de flagrancia en Costa Rica. ¿Sí? Eugenio Raúl Zaffaroni sí ha manifestado que en Latinoamérica se está pasando de los presos sin condena a los condenados sin juicio. ¿Sí? Eso no solo con respecto al tema de procedimiento abreviado, sino también con respecto a los problemas del procedimiento de flagrancia. Al final de cuentas, como conclusión, si Costa Rica tuvo una evolución positiva con la creación de la Sala Constitucional en 1989, que se tradujo en una disminución del porcentaje de los presos en prisión preventiva, y con la reforma procesal penal de 1996, que mantuvo un sistema mixto con tendencia más acusatoria, ¿sí? Eliminándose toda una serie de institutos muy problemáticos del código anterior. Dentro de eso sí, esa instrucción a cargo del juez de instrucción. Sin embargo, con posterioridad se han producido una serie de reformas legislativas que han alejado al Código Procesal Penal de las líneas político-criminales en que se había inspirado. Sobre ello puede resaltarse en particular la reforma a la prisión preventiva, la creación de procedimientos expeditos de flagrancia, la regulación de los testigos anónimos y las limitaciones a la aplicación de criterios de oportunidad por insignificancia y de las soluciones alternativas. Bueno, muchas gracias y por la atención, y quedo a la espera de consultas. Bueno, genera muchas inquietudes. Muchísimas gracias, doctor Javier Llobet. Iniciando, qué importante, como lo dice usted, es esa gran reforma en 1989 de la Constitución de Costa Rica y paralelamente el surgimiento de la Ley de Jurisdicción Constitucional, que para mí en lo personal es un verdadero código procesal constitucional. En lo personal le tengo mucho respeto a la gente que trabajó en él. Y esta reforma en 1996, doctor, específicamente en cuanto a los principios de oralidad y publicidad, ¿qué tanta importancia tuvieron en el proceso penal en Costa Rica? Que obviamente muchos de estos temas se han venido abonando al proceso penal en México. Sí, bueno, en primer lugar, sí, la reforma de la sala fue muy importante, pero desempeñó un papel muy protagónico en los primeros años de su vigencia, aunque se ha ido retirando también porque al final de cuentas quedó abarrotada de casos. Y entonces dejó de ejercer el control, por ejemplo, a través de los habeas corpus, y cuando declara con lugar a un habeas corpus de forma extraña, lo declara sin poner en libertad al imputado. ¿Sí? Sí, la reforma del 96, por un lado, pretendía fortalecer la oralidad. ¿Sí? Se había producido, sí, lo que llamaban algunos un decaimiento de la oralidad a través de la incorporación de pruebas recibidas por parte del juez de instrucción.
y prueba que era recibida en realidad ni siquiera por el juez de instrucción, por los funcionarios del despacho del juez de instrucción. ¿Sí? Antes de algún momento una conferencia de Eugenio Raúl Zaffaroni decía que el juez de instrucción era un delincuente habitual o profesional, ¿sí? Que cometía muchísimas falsedades ideológicas, todos los días firmando actas de declaraciones que no había recibido. Claro, están todos los problemas de cuando se plasma por escrito una declaración y que al final de cuentas el que la recibe plasma su visión y le da los aspectos que cree importantes, desecha otros y le da un lenguaje muy particular y bastaba simplemente muchas veces las lecturas que era imposible que el declarante hablara de esa manera. Bueno, se fueron bajo el código, sí, se fueron incorporando en muchos casos el código del 73, declaraciones recibidas en la instrucción sin la participación de la defensa y que servían para el dictado de las condenatorias. Sobre todo se decía en caso de que no apareciera el testigo y a veces tampoco era que se realizaba un esfuerzo muy grande por localizarlo. ¿Sí? Entonces se trató de establecer un límite a través de eso, a través de la prueba anticipada, ¿sí? De modo que se prohibió que se incorporaran las, digamos, ahora llaman entrevistas, en este caso recibidas por parte del Ministerio Público al juicio oral y público. Se tenía que seguir el procedimiento de prueba anticipada ante el juez y con la participación de la defensa, lo que trataba también de hacer efectivo lo que establece el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos del derecho a interrogar a los testigos de cargo de base anglosajona. ¿Sí? Ese fue uno de los aspectos. Luego, pues, con el tiempo se ha ido ampliando, sí, esa posibilidad de incorporación de prueba anticipada. ¿Sí? Ese era uno de los aspectos importantes, digamos, en relación con el tema de la oralidad. Se trataba así también de fomentar ciertos caracteres acusatorios, sí, pero como les decía, se mantenía todavía, aunque se enfatizaba el carácter excepcional, la, la, de la de la participación de los jueces en la investigación de la verdad. Con respecto a la publicidad, una de las discusiones y uno de los temas grandes, siempre discusión, es con respecto a los medios de comunicación. El código reguló expresamente, era un tema de discusión, y claro, internacionalmente, en los Estados Unidos, ha sido un tema de, 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 de gran discusión desde el caso Limba y otros en relación con los medios de comunicación de O.J. Simpson y muchos otros, y la forma en que los medios de comunicación pueden influir también en el desarrollo del juicio, sí, de la llamada publicidad ampliada. Bueno, en el Código costarricense se estableció, sí, expresamente la posibilidad de que los medios de comunicación participen en el juicio, transmitiendo el juicio y grabando, ¿sí? Salvo que se vaya a perturbar el desarrollo del juicio o también con la posibilidad de que el declarante diga no quiero que grabe mi declaración. Por supuesto, en los casos en que se limita la publicidad, ¿sí? También, por ejemplo, con respecto a los testigos protegidos o los supuestos que tradicionalmente, en el caso de las declaraciones de menores de edad o delitos sexuales, en que se hacen límites a la publicidad. Ese fue uno de los aspectos importantes de la publicidad. Se han transmitido, sí, algunos. Ahí yo en la playa, hace poco, oía declarar a Álvaro Saborío, ¿sí? En el juicio de Keylor Navas, Brian, Brian Ruiz y Celso Borges, en contra de un federativo de la yo supuesto en una silla ahí en media playa, oyendo la declaración de Álvaro Saborío. Con todo, no deja de ser problemático, yo al menos no soy muy partidario de eso, pero es parte de las regulaciones importantes, digamos, que se establecieron con respecto sí, al tema de la publicidad. Por otro lado, sí, en forma contradictoria sí, a la oralidad y a la publicidad, sí se estableció el procedimiento abreviado, ¿sí? Y con una amplitud total, ¿sí? De modo que se puede imponer cualquier pena. Con todo, sí, creo que el procedimiento abreviado ha ido aumentando, sí, en los últimos tiempos,
pero no ha adquirido todavía las dimensiones que ha adquirido en otros códigos latinoamericanos como el de Córdoba y por supuesto del plea bargain norteamericano, en que más del 90% de las condenas son dictadas con eso. Sí, yo soy también muy escéptico en relación y bueno, y muy crítico con respecto a este procedimiento abreviado, sí, que ha tenido toda una evolución y toda una serie de problemas durante la aplicación del código costarricense, sí, y pues que no, por el momento, pues no voy a entrar en detalles para permitir No alguna importa, otra. esto está muy emocionante. A ver, doctor, qué bueno, qué interesante. Hablando de este tema de los testigos anónimos del juez sin rostro, en relación con el debido proceso de ley como derecho continente, ya lo dijo usted muy atinadamente, el derecho de defensa, la presunción de inocencia, el derecho a la prueba y a la vez como derecho de contenido en relación a la tutela judicial efectiva, ¿cómo los podemos visualizar estos testigos anónimos y el juez sin rostro, doctor? El juez sin rostro no es admitido en Costa Rica, ¿sí? Exacto. La Corte Interamericana se Ah, ha pronunciado en contra de los jueces sin sí, rostro no, en varias totalmente. resoluciones, por ejemplo, en contra de Perú. Lo que sí llegó a regular en el año 2010 es los testigos anónimos. Se reguló, sí, lo que llamaban la protección extraprocesal, sí, y la protección procesal de los testigos, bueno, la custodia, la ubicación en otros lugares, entre otros aspectos, bueno, y por supuesto, algunos aspectos que requieren también la, la participación internacional, sí. Sobre todo en el caso de los testigos anónimos, en que se proteja las características físicas individualizantes del sujeto y no simplemente el nombre, por Ahí, ejemplo, interesante. en casos de delincuencia organizada. ¿Sí? Ha sido, sí, eh, problemático. Bueno, en esto lo que se llegó a regular, una gran discusión, porque claro, las discusiones que se plantean sobre todo es en relación con el derecho de defensa y también el derecho a cuestionar, digamos, la credibilidad, por ejemplo, del testigo, si no se sabe quién es este. Y pues lo que resolvió, sí, al final de cuentas, la sala constitucional se puede mantener esta, este anonimato durante el procedimiento preparatorio o durante el procedimiento intermedio, pero no durante El el juicio oral. juicio oral y público. ¿Sí? Yo había reclamado, bueno, que no debía poderse utilizar tampoco para las medidas cautelares, Vale. al menos como, digamos, considerarlo, no, digamos, si se mantenía anónimos, que no se considerara como una prueba incriminatoria, ¿sí? Claro. Porque es claro que uno de los requisitos de, por ejemplo, la prisión preventiva es la Eso. probabilidad de la responsabilidad penal del imputado. Pero la sala constitucional, digamos, no se ha pronunciado con respecto a eso. Sí existe un sistema de protección de testigos, también de protección extraprocesal, sí, el Ministerio Público ahí ha habido toda una serie de problemas, por supuesto, en relación con el crimen organizado en Costa Rica y también con el peligro que corren, por supuesto, los testigos al declarar en los juicios orales y públicos, ¿sí? Y un gran problema también del aumento de los homicidios en los últimos tiempos en Costa Rica como consecuencia del enfrentamiento entre, entre bandas ligadas al tráfico de drogas. ¿Sí? En relación con estos temas, un caso tal vez interesante para ustedes y que a veces no se lo plantea uno es, por ejemplo, un caso de un testigo, yo no estoy seguro si era un testigo anónimo con anterioridad al juicio, en que declara durante el juicio una región muy problemática de Costa Rica, digamos, desde el punto de vista de la criminalidad, eh, en que declara y pregunta, sí, la fiscalía y, y digamos, se suspende la declaración sin que hayan podido preguntar la mayoría de los defensores para continuarla el día siguiente. ¿Sí? Al final de cuentas, el testigo no se sabe qué se hizo, nunca, nunca apareció. Entonces se planteaba qué pasa con respecto a ese testigo, si lo declarado durante el juicio valdría o no valdría. Bueno, al final de cuentas se dice, bueno, el derecho de interrogar a los testigos de cargo en la defensa no había tenido derecho de interrogarlo. Y desde ese punto de vista que La dimensión. debía
suprimirse, digamos, la consideración de este testigo durante el juicio, pero son parte de los problemas que podemos tener nosotros aquí en Latinoamérica, ¿verdad? Y en relación con los riesgos también de los testigos y también la incidencia dentro del proceso penal. Qué interesante, qué cortito se nos ha hecho esto con usted, doctor. Doctor, hablamos de este tema tan importante de la presunción de inocencia. Abordó usted atinadamente el caso Suárez Rosero contra Ecuador, está el caso Romero contra Argentina, la última tentación de Cristo contra Chile, y últimamente el caso Sonpantle Tepile contra México de este año, en donde México pues tenía constitucionalizada la prisión preventiva con base a la gravedad del delito. En nuestra América Latina hay un conflicto en cumplir los estándares mínimos de que marca la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, como lo dijo usted atinadamente, ese peligro de fuga, la obstaculización del proceso, de la justicia, pero ya se vienen agregando otros temas que muchas veces generan un conflicto en este tema tan importante que es la presunción de inocencia. Ustedes como un referente, como lo ha sido Costa Rica, y mis respetos, y gente como Daniel González, como usted, que han contribuido mucho al tema, en su momento Paulino Mora, que fue un gran amigo personal. ¿Qué encuentra en nuestra América Latina en este cumplimiento de los estándares mínimos en el tema de presunción de inocencia? Sí, es claro que digamos, si uno analiza las estadísticas latinoamericanas, digamos, desde de los últimos 20 años en la prisión preventiva o desde las reformas de los códigos procesal penales, digamos, que se da, se podría decir disminuyó la cantidad de presos en prisión preventiva, pero los porcentajes en prisión preventiva siguen siendo altísimos. Y prueba de ello es el caso de, de México. ¿Sí? Yo andaba buscando ahora un momento alguna estadística que había sacado el día de ayer en relación con, con los con los países sudamericanos. Bueno, también le he sacado a veces con respecto a los países centroamericanos. El Salvador es un caso aparte actualmente, ¿verdad? Honduras, con un 53.7% de presos en prisión preventiva, ¿sí? Y todo eso es motivado en gran parte por un tema que también está relacionado con eso que usted indica. En el caso hondureño, es motivado en gran parte por el tema de las prohibiciones escarcelatorias. La Corte Interamericana, en los temas, en uno de los temas en que podríamos decir, porque usualmente la Corte Interamericana, como ocurre con todo ese tema del derecho a recurrir, hace una serie de frases más o menos generales, pero en caso de la prisión preventiva, sí ha sido mucho más específica en sus planteamientos, ¿sí? Y entonces, por ejemplo, bueno, ha mencionado, ¿sí? Desde el caso Suárez Rosero, se requiere que haya peligro concreto de fuga, peligro concreto de obstaculización. ¿Qué significa concreto? Significa que debe fundamentarse el por qué existe este peligro. Además, por supuesto, se ha señalado por la Corte Interamericana que debe existir también una probabilidad de la responsabilidad penal del imputado y también respetarse el principio de proporcionalidad en sus diferentes vertientes. La Corte Interamericana ha señalado sí que no se pueden perseguir ni la prevención general ni la prevención especial, que la prisión preventiva es una medida cautelar y no punitiva. Exacto. Que no es admisible tampoco las características del sujeto ni la gravedad del delito por sí sola es causal del dictado. Se ha pronunciado expresamente en contra de las prohibiciones escarcelatorias relacionadas con lo que a veces se llama así esa prisión oficiosa, digamos, las prohibiciones de escarcelación. La Corte Interamericana se ha pronunciado. A mí lo que me sorprende de todo esto, y me sorprende también con respecto al caso costarricense, es cómo, habiendo sido tan explícita la Corte Interamericana de Derechos Humanos, incluso en resoluciones relacionadas con el mismo Costa Rica, pues no se aplica, digamos, esto, siguen existiendo esas causales. Si leemos, si buscamos
En los países centroamericanos en general, sí, usualmente sí, el peligro de reiteración es muy común en diferentes legislaciones. Las prohibiciones de escarcelación, sí, como les decía, son muy comunes en gran parte, sí, de los países latinoamericanos. Y por supuesto, el problema no es solo, es un problema de la práctica también, porque nosotros podemos interpretar el peligro concreto de fuga en un sentido más amplio o un sentido, Sí, es un tema valorativo, y se en convierte gran en pena parte anticipada. subjetivo, ¿sí? Y Sí, entonces puede facilitarse el dictado de la prisión preventiva. Hay una claro, gran presión mediática también también. para el dictado de la prisión Preventivo. preventiva, ¿sí? Y de manera que incluso si no se llega a dictar la prisión preventiva, eh, el día siguiente tienen los órganos disciplinarios del Poder Judicial investigando. Yo digo que yo nunca he visto que un caso en que se haya dictado la prisión preventiva, el órgano disciplinario llegue a revisarse. Es un tema también que tiene que ver, al final de cuentas, sí, con el juicio mediático y también con la independencia judicial también a través de esa presión que también que se ejerce por medio de los órganos disciplinarios. Pero, como le decía, sí, las estadísticas latinoamericanas han mejorado, digamos, en relación con respecto a lo que ocurría, ¿verdad? En, en, en la década, digamos, en los años 80, ¿sí? Pero al final de cuentas, en relación con el tema de la prisión preventiva, siguen existiendo porcentajes, sí, altísimos de, de, de prisión preventiva en los diferentes países latinoamericanos. Y en unos países más que en otros. En Argentina porcentajes muy elevados y en el caso mexicano, sí es claro que bajó del porcentaje que creo que era de más del 60%, en los años 80, 68 o algo así era, cerca del 40%. En general, un estudio de hace unos 5 años decía, mientras el promedio general en Latinoamérica en los años 80 era el 66%, el promedio en ese momento llegaba en Latinoamérica sí, al 40% de presos en prisión preventiva. Sí, porcentajes en realidad altísimos y que yo creo que me parece que es inexplicable cómo en un tema como este, sí, no se ha realizado sí, ese control de convencionalidad por parte de los poderes judiciales. Aquí incluso les decía, un juez que realice un control de convencionalidad directo, desaplicando esas normas, corre graves riesgos desde el punto de vista de la estabilidad Fíjate, qué en delicado, su ¿eh? puesto. ¿Sí? En Honduras, hace aproximadamente 2 años, 3 años, una jueza en relación con las prohibiciones escarcelatorias aplicó un control de convencionalidad y se le abrió un proceso penal en su contra. ¿Sí? Se cierra el control Eh, difuso totalmente, o sea, ahí. ¿Perdón? Se cierra el tema del control difuso, porque, por ejemplo, don Sergio, platicando con nosotros, que es miembro honorario, hablaba de que cómo se vino a extender como él no lo quería, que le quería llamar primero control de juridicidad o control de internacionalidad, que no pasara el Poder Judicial, estamos totalmente de acuerdo, lo manejaba él específicamente en eso, ya pasó el caso Hellman contra Uruguay, bueno, trascendió, pero de que no se pueda generar el control de convencionalidad difuso es algo con el que debe generar responsabilidad internacional del Estado. Es bien interesante, ¿no, doctor? Digo, no lo quiero comprometer, pero es bien interesante. Sí, es la gran discusión si el control de constitucional debe ser convencionalidad, debe ser difuso o concentrado, ¿sí? Eh, Aún en el caso de que fuera, en que fuera, en que se sostuviera en el país, que fuera concentrado, hay posibilidad de tratar de darle una interpretación ¿Bien? conforme a la convención y de interpretar restrictivamente las normas, digamos,
relacionadas con, digamos, las mismas causales de prisión preventiva. Pero sí, pues gran parte del problema es que los poderes judiciales, las Cortes Supremas o las salas mantienen o demandan sí, este control de Sí. constitucionalidad eh, concentrado, y los jueces en los países incluso en que se admite este control de convencionalidad o de constitucionalidad difuso, no se atreven a realizar. ¿Sí? Oiga, doctor, quiero cerrar, aprovechar, me ha valido mucho la pena y hay muchísimas preguntas que después, bueno, hemos de continuar en alguna otra plática, alguna mesa de análisis con usted, que es un hombre muy talentoso, muy conocedor del tema. Para cerrar, habló de una manera muy importante de este caso Herrera Ulloa contra Costa Rica, donde se maneja la violación del artículo 8.2H de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Es una de las cosas de interés que ya lo manejó usted muy bien, nada más para de alguna manera que se analice, porque, bueno, el tema de la casación, el carácter de la casación y la apelación, en la inquietud que existía en relación a esta queja, esta demanda en relación a la violación del 8.2H de la Convención, cómo en lo que es la función ejecutiva en la etapa de cumplimiento vino a darse en Costa Rica. O sea, existía originalmente la casación y se establecía que no era, me imagino, conforme al artículo 25.1 de la Convención, que hay muchos temas allí, la opinión consultiva, la 8, la 9 de 87, un montón de sentencias que establecen lo que usted ya señaló muy atinadamente, sencillo, el tema de ser efectivo, de ser idóneo, rápido, con base a la sentencia Tabla Rifo contra Chile, el masacre de las dos R's contra Guatemala, etcétera. ¿Cómo se da este tema en la casación y la apelación de acuerdo al carácter que tienen y cómo queda al final cumpliendo con la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Herrera Ulloa contra Costa Rica? Ya para cerrar. Sí, bueno, ahora después si quieren le puedo enseñar Lota, ya encontré las estadísticas en Sí, Sudamérica de los sí, precios, ahora después lo puedo sí, enseñar muy claro. rápidamente. Pero nada más señalar, el tema del derecho a recurrir ha sido el talón de Aquiles de Costa Rica bajo el código del 73 y el código del 96. En el código del 86 se presentaron 9 quejas en contra de Costa Rica ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y por no garantizar el derecho a recurrir, y precisamente dio lugar a esa resolución de la Sala Constitucional costarricense en 1990, porque los tribunales no se negaban a aplicar, al final de cuentas, directamente la Convención Americana de Derechos Humanos en cuanto a los límites al derecho a recurrir. Después se da una cierta apertura, digamos, de la casación, digamos, se desformaliza en parte, digamos, porque en los años 80 era una casación muy formalizada y al menos se llega a una casación menos formalizada. Posiblemente a algunos de los magistrados no les gusta de esa época, ni a Ariel González, esa expresión mía, una casación menos formalizada. ¿Sí? Claro, se crea en su momento, se crea también el Tribunal de Casación Penal para tratar con diferentes tribunales, para tratar de abarcar las resoluciones. En esto, sin embargo, el caso Herrera Ulloa es un caso que cae como un balde de agua fría en contra de Costa Rica, inesperado, porque Costa Rica creía que era muy amplio en la forma de resolver los recursos de casación, y de hecho era más amplio que otros países latinoamericanos. Y la discusión del caso Herrera Ulloa no era propiamente el tema principal, no era el derecho a recurrir ni el quebranto de la imparcialidad, sino eran los delitos en contra del honor. Era una condenatoria, sí, un delito en contra del honor. Y eso es a lo que se enfatizaba Costa Rica también en relación con su defensa. Y claro, se descuidó en relación con ese tema, y el aspecto principal de la condenatoria fue todo este tema del derecho a recurrir, y que plantó entonces a Costa Rica, bueno, ¿qué hacemos ante la situación? Inmediatamente la Corte Suprema, por medio de algunos acuerdos en que participó Daniel González, dice, bueno, dejemos de rechazar recursos de casación, todo lo admitimos y tratamos de entender qué es lo que está diciendo el recurrente, ¿sí? Pero a través de un recurso de casación, sí, el fiscalizador con división de motivos, etcétera. ¿Sí? Después, más o menos en esa misma línea, es que se llega a aprobar la ley de la
apertura de la casación penal. Es una casación en que se dice no vamos a rechazar por motivos de admisibilidad, vamos a tratar de entender los recursos de casación, y se amplió tanto, digamos, el derecho a, digamos, la recepción de prueba percepcionalmente. Siguió siendo un recurso de casación en que el principal motivo era el de falta de fundamentación. Claro, podríamos decir que se llega a ampliar el ámbito un tanto de lo controlable desde el momento en que se le da importancia también a las grabaciones del debate. Las grabaciones del debate, pero que cumple una función fiscalizadora. Por ejemplo, el tribunal no tomó en cuenta lo que dijo un testigo. ¿Cómo lo demostramos? Bueno, a través de la grabación. El tribunal dijo que el testigo dijo A y el testigo dijo B. ¿Cómo lo demostramos? A través de la grabación y un quebranto al principio de derivación. O en el otro caso, una fundamentación también omisiva, digamos, en relación con el testigo. ¿Sí? La grabación permitía una cierta ampliación de eso, y la grabación también en video. Se empezaron a grabar todos los juicios en video, usualmente, bueno, de una manera un poco, no les gustará ya, artesanal, con varias cámaras. Se empezaron a grabar los juicios. La Corte Interamericana en realidad nunca se planteó si esa ley era conforme a lo que exigía, porque los procedimientos de supervisión no resolvieron sobre esta ley, sino en el año, sin embargo, Costa Rica, creyendo o partiendo de que la Corte no había archivado el procedimiento, pero todavía no lo había archivado, aunque no se había planteado si la ley cumplía o no con los requisitos, aprobó una nueva ley, la ley que llaman de creación del recurso de apelación de sentencias. Esta ley tiene algunos aspectos también importantes, y es que crea crea un recurso que llama de apelación y un recurso de casación en contra del recurso de apelación, pero solo en determinados supuestos. Y decían, al menos es la forma en que se ha interpretado un recurso de casación formalizado, ¿sí? Eso varió también, digamos, la función antes la casación era compartida por el Tribunal de Casación y por la Sala Tercera. Aquí se coloca por encima a la Sala de Casación, que usualmente mantenía posiciones menos innovadoras, digamos, que los tribunales de casación. Se establece, sí, este recurso, sí, y se regula como un recurso. El recurso de apelación, se dice expresamente, va a permitir la revisión integral del fallo, se menciona también la grabación, pero al final de cuentas es un recurso fiscalizador y no renovador. Es importante, sí, desde el caso Mohamed versus Argentina, se precisaron algunos aspectos sobre el recurso. Se dijo, en cuanto a la revisión integral, que debe permitir una revisión integral de los hechos y de la prueba, y también jurídica. ¿sí? Se dijo que no necesariamente se requería la repetición del juicio, entre otros aspectos también adicional que se mencionó. Uno de los problemas que se presentan es también, y que se pueden presentar en la práctica cuando se regula la apelación y una casación, es también que en caso de Mohamed se dijo que a través del recurso de apelación no se puede condenar al imputado, bueno, si no existe un recurso con las características exigidas por parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, con la suficiente amplitud. ¿sí? Y es claro que la forma en que se entiende el recurso de casación costarricense no lo cumple. Todo eso se planteaba toda una serie de problemas, ¿sí? Sobre todo, bueno, el recurso era fiscalizador cuando prosperaba un recurso de casación por el fondo del Ministerio Público sobre qué tenía que hacerse, si no podía dictar la condenatoria directamente, si tendría que ordenar el reenvío, que es parte de las discusiones que han existido sobre eso. Lo cierto es que ha habido, y yo discuto en eso, ha habido una serie de casos en que el Tribunal de Apelación ha operado, podríamos decir, en un sentido renovador, en casos evidentes, no fiscalizador, sino evidentes, y la Sala Tercera
la sala de casación no ha permitido esto a instancias del Ministerio Público, ¿sí? Dice que se afecta el derecho a recurrir del Ministerio Público. Sin embargo, la Corte Interamericana lo que ha hablado es del derecho a recurrir del imputado y con respecto al derecho a recurrir del imputado en relación con la sentencia condenatoria. Ha dicho que si se regula por la legislación ordinaria un recurso a favor del Ministerio Público, eso no quebranta la Convención Americana de Derechos Humanos, pero no ha dicho que la Convención Americana establezca el derecho a recurrir de parte del Ministerio Público. Eso es importante. Lo que quiero explicar es que en estos casos en que el Tribunal de Apelación ha operado, bueno, al final de cuentas, en casos extremos, y la ley hablaba de una revisión íntegra, ha operado más allá del carácter fiscalizador, ha operado con un carácter renovador y absuelto. La Sala Tercera ha anulado las condenas, las absolutorias, ¿sí? Y ha anulado diciendo que se ha afectado el derecho a recurrir del Ministerio Público con base en la Convención Americana de Derechos Humanos, lo que no es sostenible, porque incluso la Convención Americana dice expresamente que cuando se habla de toda persona, se refiere a una persona física, que cuando la Convención Americana lo menciona. Pero esa es la jurisprudencia, digamos, de parte de la Sala Tercera, que consolida, al final de cuentas, el carácter meramente fiscalizador, ni siquiera ese carácter renovador en el caso del Ministerio de Recursos del imputado en casos, podríamos decir, extremos, ¿sí? Fundamentalmente. Sí. Excelente, doctor. Muchísimas gracias. Caso Mohamed, que es de las primeras participaciones de los defensores públicos interamericanos. De veras, doctor Javier Llobet Rodríguez, nos llevamos una muy grata impresión. Ha sido una disertación extraordinaria. Hemos de ver que siga apoyándonos. Aquí, por ejemplo, don Julio B.J. Maya, en paz descanse, era miembro honorario de la Academia, miembro fundador. Y bueno, en el caso de Alberto Binder es miembro honorario de nuestra academia, igual que el doctor Daniel González y demás, y ahora usted me da mucho gusto. Y hemos de ver para que nos acompañe en alguno de los puntos aquí, en alguna de las entidades federativas de los estados en México, porque de verdad es un gran aporte. Mis respetos, mi querido doctor Javier Llobet Rodríguez, un gusto haberlo tenido en este tan importante congreso iberoamericano de Derecho Procesal Penal, que están estableciendo muchas de nuestras fortalezas y debilidades en cada uno de nuestros países, que nos puede servir sobre todo para mejorar muchísimo. Muchísimas gracias, doctor. Bueno, gracias a ustedes y bueno, espero bueno, que no haya enredado mucho, digamos, en relación con estos temas, que trato de hablar un poco rápido al tratar temas así como el de la prisión preventiva, bueno, que es uno de los temas que yo he desarrollado desde el año 1995, ¿sí? Y después también el tema del derecho a recurrir, bueno, que es un tema también que como juez en su momento del Tribunal de Casación tuve mucha participación también en todas estas discusiones en relación con la sentencia del caso Herrera Ulloa y cómo podía implementarse un recurso que pudiera cumplir con las exigencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Bueno, gracias a todos y bueno, voy a estar un par de minutos fuera del aire con el doctor Javier Llobet, pero bueno, despedimos al doctor Javier Llobet Rodríguez de Costa Rica, quien es catedrático emérito de la Universidad de Costa Rica, de la prestigiosa universidad. Fue magistrado suplente de la Sala Penal, para nosotros ministro de la Corte Suprema de Justicia de Costa Rica, fue juez del antiguo Tribunal de Casación Penal en Costa Rica y autor de una diversidad de libros como autor y como compilador y de un sinnúmero de artículos publicados en revistas y libros colectivos a nivel internacional. Agradecemos este tema también abordado en el caso del proceso penal en Costa Rica y continuamos con nuestro Congreso Internacional de Derecho Procesal Penal en la Academia Mexicana de Derecho Juan Velázquez. Muchas gracias a todos.